Y si la mujer que conquistó a México con su sonrisa de estrella de telenovela y se convirtió en la primera dama más glamorosa de la historia reciente del país, no fuera más que la cara visible de un entramado mucho más turbio, donde una muerte inesperada abrió las puertas del poder, y una boda rodeada de sombras selló un pacto que muchos han cuestionado como estratégico para alcanzar la presidencia. Imagina por un instante que la imagen pública impecable de Angélica Rivera, esa figura radiante que parecía salida de un sueño romántico para acompañar a Enrique Peña Nieto en su ascenso meteórico, esconde verdades ocultas que desafían directamente la narrativa oficial de un amor perfecto y un rol público intachable. Verdades que hablan de decisiones cuestionables tomadas en momentos de ambición desmedida, de conflictos internos que debieron desgarrar el alma de una mujer atrapada entre el brillo de la fama y las exigencias del poder, de revelaciones poco comentadas por la prensa convencional. Porque tocarlas significaría poner en duda no solo una biografía personal, sino todo un sistema de influencias que une el espectáculo, la política y los intereses ocultos en las altas esferas de México. El público conoce solo la superficie, la actriz talentosa que dejó atrás los sets para convertirse en la esposa del presidente, la mujer elegante que promovía causas sociales desde el DIF, mientras su vida privada permanecía envuelta en un halo de misterio. Pero detrás de esa fachada hay una profundidad psicológica abrumadora. Hay dilemas morales que nadie se atreve a explorar abiertamente. Hay una tensión constante entre la admiración que generó su carrera artística y las complejidades humanas que surgieron cuando el destino la colocó en el centro del escenario político más exigente del país. Esta no es una historia de luces y cámaras. Esta es la narrativa cruda de cómo la vida de una mujer se entretejió con eventos que cambiaron el rumbo de una nación. Eventos que incluyen una tragedia previa que generó especulaciones nunca completamente resueltas y una unión matrimonial que desde el principio estuvo marcada por irregularidades que levantaron dudas sobre su legitimidad y su verdadero propósito. La sensación de que solo vemos la versión edulcorada es lo que genera esta tensión psicológica desde el primer segundo, porque en el fondo todos intuimos que hay más capas, que la media ha preferido no remover capas que revelan la fragilidad del poder, la ambición que puede nublar el juicio y las consecuencias emocionales de vivir bajo el escrutinio constante de un país entero. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas algo más que la versión oficial, es porque quieres sumergirte en una investigación profunda que desafía la imagen construida durante años. Y por eso te invito a que te suscribas a este canal en este preciso instante, porque historias como esta, profundas, cinematográficas y sin filtros, solo pueden seguir existiendo en YouTube, si tú como espectador comprometido formas parte activa de esta comunidad que exige verdad y no se conforma con la superficie. La suscripción es fundamental para que podamos continuar revelando estas narrativas que requieren meses de análisis y valentía para ser contadas sin censura, y para que el algoritmo no silencie voces que cuestionan el statu quo. Activa la campana de notificaciones ahora mismo para no perderte nada de lo que viene, y si el video te está atrapando desde estas primeras palabras, deja tu like inmediatamente para apoyar este esfuerzo que busca iluminar rincones oscuros de la historia reciente de México. Y quédate hasta el final porque la última revelación, la más impactante, la más inesperada y la que conecta todos los hilos emocionales de esta trayectoria, te dejará con el corazón acelerado y una perspectiva completamente nueva sobre lo que significa vivir bajo el peso del poder y la fama. Una revelación que no solo cierra el círculo, sino que te hará cuestionar todo lo que creías saber y te acompañará mucho después de que termine el video, así que no te muevas de tu asiento porque lo mejor y lo más emocional está por venir en esta inmersión total en una vida que encarna las contradicciones más profundas de nuestra era. Nacida el 2 de agosto de 1969 en el barrio de Azcapotzalco en la Ciudad de México, Angélica Rivera Hurtado llegó al mundo en el seno de una familia de clase media donde su padre Manuel Rivera Ruiz ejercía como oftalmólogo dedicado y su madre María Eugenia Hurtado Escalante se encargaba del hogar, creando un ambiente de valores tradicionales y esfuerzo constante que moldeó sus primeros años en una ciudad vibrante pero exigente, rodeada de hermanas en un núcleo familiar que priorizaba la educación y la discreción. Ella creció desarrollando una gracia natural y una presencia que pronto llamaría la atención del mundo exterior, sin grandes traumas iniciales, pero con la semilla de una determinación que la impulsaría a buscar más allá de lo convencional en un México que comenzaba así no siento sin abrirse a las influencias de la televisión y el espectáculo. Aquellos años formativos la prepararon para un destino que nadie podía prever, mientras observaba el mundo con ojos curiosos, y una belleza que se convertiría en su primer pasaporte hacia la visibilidad pública. El momento que marcó el inicio de su transformación ocurrió en 1987, cuando participó y ganó el certamen El Rostro de El Heraldo de México,
un triunfo que la catapultó al mundo del modelaje y le abrió las puertas de la televisión mexicana en una época donde las telenovelas eran el corazón cultural del país y donde una joven con carisma podía pasar de la pasarela a los sets de grabación con una rapidez que reflejaba su talento innato y su inteligencia para navegar el competitivo entorno del entretenimiento. Su debut actoral llegó en 1989 con Dulce Desafío al lado de figuras como Adela Noriega y Eduardo Yáñez, una experiencia que la sumergió en el rigor de las producciones diarias y le permitió demostrar una versatilidad que sorprendió a productores y audiencia por igual, seguida de participaciones en Simplemente María ese mismo año y alcanzar una estrella segundo en 1991, donde su presencia en pantalla comenzó a consolidarse generando admiración por su capacidad para transmitir emociones complejas y conectar con el público en historias que reflejaban los sueños y frustraciones de una generación. La consolidación definitiva llegó en 1995 con La Dueña, una telenovela que se convirtió en fenómeno de audiencia y la posicionó como una de las actrices más prometedoras del momento al lado de Francisco Gatorno y Cynthia Clitbo, un rol que no solo le trajo reconocimiento masivo sino que le permitió explorar capas de fuerza femenina y determinación que resonaban profundamente en una sociedad que valoraba las heroínas luchadoras y que marcó el punto en el que su carrera dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad innegable llena de ofertas y expectativas crecientes. A lo largo de los 90 y principios de los 2000, su trayectoria se llenó de éxitos consecutivos en producciones que exploraban temas de amor, traición y superación personal, demostrando una inteligencia actoral que iba más allá de la belleza física y que le permitió mantener una conexión auténtica con millones de televidentes que veían en ella un espejo de sus propias aspiraciones y desafíos. Su vida personal también evolucionaba en paralelo, y en 2004 contrajo matrimonio con el productor José Alberto Castro, conocido como El Güero, con quien tuvo 3 hijas. Angélica, Sofía Fernanda y Regina, una unión que representó un capítulo de estabilidad familiar en medio del torbellino de la fama, pero que también trajo las primeras tensiones entre la exigencia de su carrera y las responsabilidades de la maternidad, un equilibrio que ella manejó con dedicación visible, aunque las presiones de la industria comenzaban a generar las primeras señales de agotamiento emocional. La relación llegó a su fin alrededor de 2008, un momento de transición personal que coincidió con un periodo de cambios profundos en su vida, y que la dejó navegando entre la independencia recién ganada y las demandas de una carrera que seguía en ascenso. Fue precisamente en ese contexto de reinvención cuando su camino se cruzó con el de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, en un encuentro que ocurrió después de la muerte de la primera esposa de Peña Nieto, Mónica Pretelini, en enero de 2007, un fallecimiento oficial causado por una crisis epiléptica que derivó en paro cardiorrespiratorio, según los reportes médicos que descartaron sustancias tóxicas, y que generó especulaciones en la opinión pública por las circunstancias y la forma en que se manejó el evento, aunque las versiones oficiales mantuvieron la explicación médica, y Peña Nieto más tarde compartió detalles para aclarar el suceso. Ese contexto de pérdida y transición política creó un escenario donde el romance con Angélica floreció de manera pública a partir de 2008 y 2009, un momento decisivo que cambió irreversiblemente el destino de ambos, y que la colocó en el centro de un torbellino que combinaba el glamour de su mundo artístico con las intrigas del poder estatal. La relación se consolidó rápidamente y culminó en la boda civil y religiosa. El 27 de noviembre de 2010, en Toluca, una ceremonia que desde el principio estuvo rodeada de controversias por el proceso de anulación de su matrimonio anterior en la Iglesia Católica. Un trámite que, según revelaciones posteriores, involucró irregularidades en el tribunal eclesiástico, incluyendo testimonios contradictorios y sanciones a un sacerdote que fueron revertidas por el Vaticano en 2012, lo que levantó preguntas sobre posibles influencias políticas y aceleraciones poco comunes en procesos canónicos tradicionales. Esa unión la transformó en la compañera ideal para el ascenso presidencial de Peña Nieto en 2012 y la convirtió en primera dama de México, un rol que asumió con dedicación al frente del Consejo Consultivo Ciudadano del DIF, promoviendo programas de desarrollo familiar, salud infantil y apoyo social que generaron impacto positivo en comunidades vulnerables y que destacaron su inteligencia y compromiso con causas que trascendían el protocolo oficial, demostrando una capacidad de liderazgo que admiró a muchos, mientras enfrentaba el escrutinio constante de una nación polarizada. Sin embargo, los años en Los Pinos trajeron también conflictos con la media y la industria del espectáculo, especialmente después del escándalo conocido como la Casa Blanca en 2014,
una mansión en Lomas de Chapultepec que ella explicó haber adquirido con sus ingresos como actriz, pero que investigaciones periodísticas vincularon a un contratista beneficiado por el gobierno, generando acusaciones de conflicto de intereses y un debate público sobre transparencia que puso a prueba su resiliencia emocional y la obligó a enfrentar el lado más duro de la fama política. Esos momentos de crisis revelaron las complejidades humanas de una mujer que había dejado su carrera actoral para apoyar un proyecto presidencial y que ahora lidiaba con la pérdida de privacidad, las críticas feroces y los dilemas morales de equilibrar lealtad familiar con el peso de la opinión pública. Un cambio de personalidad que pasó de la extrovertida estrella de telenovelas a una figura más reservada y reflexiva, marcada por la presión constante y las consecuencias psicológicas de vivir bajo el reflector incesante. Su relación con Peña Nieto enfrentó tensiones crecientes que culminaron en el divorcio anunciado en 2019. Después del fin del sexenio, un cierre que generó más especulaciones sobre la naturaleza del matrimonio, pero que también permitió a Angélica buscar un nuevo equilibrio en su vida alejada del centro mediático y enfocada en su familia y en una existencia más privada, posiblemente en California, donde ha mantenido un perfil bajo, lejos de los flashes. Actualmente es vista con una mezcla de admiración por su trayectoria artística, que trajo alegría a generaciones enteras, y crítica por su incursión en la política, que algunos consideran un capítulo controvertido, pero que también destaca su legado como una mujer de talento, inteligencia y fuerza, que navegó las aguas turbulentas del poder sin perder completamente su esencia humana. Las consecuencias psicológicas de esa fama desmedida se manifiestan en la forma en que ha elegido el silencio y la discreción en los últimos años, una decisión que refleja madurez y una comprensión profunda del costo emocional de la exposición constante, mientras su verdadero legado trasciende la imagen pública y se ancla en el impacto cultural de sus telenovelas, en la promoción de valores familiares durante su tiempo como primera dama y en la lección de que incluso las figuras más brillantes enfrentan dilemas internos y momentos de caída que las humanizan y las hacen relevantes en un mundo que sigue debatiendo el cruce entre espectáculo, poder y verdad. Esa trayectoria aún importa hoy porque ilustra cómo las vidas personales pueden entrelazarse con el destino colectivo de un país y nos invita a reflexionar sobre la importancia de mirar más allá de las narrativas simplificadas para entender las complejidades que moldean nuestra historia reciente en un México que sigue buscando equilibrio entre ambición y autenticidad. En última instancia, esta trayectoria nos deja con una reflexión profunda sobre la fragilidad del poder y la resiliencia del espíritu humano en medio de las contradicciones de la fama y la política. Una historia que sigue resonando en el presente porque nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una mujer con virtudes innegables, como su talento, carisma y dedicación familiar, pero también con las complejidades que hacen de la vida una narrativa cinematográfica, llena de giros emocionales y lecciones eternas. Por eso, si esta inmersión te ha conmovido, te ha hecho cuestionar y te ha dejado con esa sensación de haber presenciado algo auténtico y poderoso, te pido que te suscribas al canal, actives la campana de dislike a este video y lo compartas con tu círculo porque cada suscripción, cada like y cada compartido mantienen vivas las historias reales, profundas y sin censura que tanto necesitamos en YouTube para seguir iluminando verdades que importan y para honrar la complejidad de vidas que han marcado una era. La infancia de Angélica en Azcapotzalco transcurría entre las rutinas de una familia numerosa donde compartía espacio y afecto con varias hermanas como Carolina, Adriana, Maritza y Elisa, además de un hermano que completaban el círculo familiar, un entorno en el que el padre oftalmólogo transmitía disciplina y profesionalismo, mientras la madre mantenía el hogar con calidez y principios sólidos, valores que inculcaban responsabilidad y discreción en medio de una ciudad que bullía con oportunidades y desafíos propios de finales de los años 60 y 70. Aquellos días tempranos forjaron en ella una resiliencia sutil, sin eventos traumáticos dramáticos, pero con la conciencia creciente de que su belleza y presencia natural la distinguían en un contexto donde el esfuerzo familiar se combinaba con la aspiración personal que la llevaría a probar suerte en concursos de belleza a los 17 años, un paso que representó la primera fricción entre las expectativas tradicionales del hogar y su deseo interno de explorar un mundo más amplio, lleno de reflectores y posibilidades. Las relaciones con sus padres se caracterizaban por un apoyo constante, aunque marcado por la autoridad paterna que valoraba la educación y el orden familiar, y la figura materna que ofrecía contención emocional, permitiéndole desarrollar una confianza que más tarde brillaría en pantalla, aunque también generaba las primeras frustraciones cuando las demandas del modelaje chocaban con las normas hogareñas tradicionales. Esas tensiones iniciales no fueron obstáculos insuperables, sino combustible para una determinación
que se fortaleció con cada rechazo menor en audiciones tempranas y cada competencia donde su carisma comenzaba a destacar, demostrando una inteligencia emocional que le permitía leer audiencias y adaptarse con rapidez a entornos competitivos. El triunfo en El rostro del Heraldo de México no solo cambió su destino profesional, sino que profundizó su complejidad interna al enfrentarla al dilema de equilibrar la gratitud familiar con la independencia que el éxito traía consigo, un conflicto que se acentuó cuando entró al mundo de las telenovelas, donde los horarios extenuantes y la presión por mantener una imagen perfecta generaban inseguridades sobre su valía más allá de la apariencia física. En Dulce Desafío, interpretando a María Inés, compartió escenas con talentos consolidados y aprendió el rigor del set diario, una experiencia que mezclaba admiración por el oficio con el agotamiento que revelaba su fuerza de voluntad y su capacidad para canalizar emociones auténticas en roles que exigían vulnerabilidad y determinación. Posteriormente, en producciones como La pícara soñadora y Sueño de amor, consolidó una presencia que combinaba sensualidad con profundidad dramática, explorando personajes que reflejaban luchas femeninas universales y que le permitieron ganar el respeto de la industria, mientras lidiaba con las críticas iniciales sobre si su belleza opacaba su talento, un prejuicio que ella refutaba con actuaciones cada vez más matizadas. El rol protagónico en La dueña como Oz. Regina Villarreal representó un pico de reconocimiento donde su interpretación de una mujer fuerte e independiente resonó en millones de hogares mexicanos, convirtiéndola en ícono cultural y permitiéndole explorar capas de ambición y resiliencia que paralelamente reflejaban sus propias batallas internas por afirmar su identidad en un medio dominado por expectativas de perfección. A medida que su carrera avanzaba con títulos como Huracán, Ángela sin pecado, concebido Mariana de la Noche, y culminando en Destilando Amor, donde encarnó a Teresa Hernández, conocida como La Gaviota, un personaje icónico que fusionaba pasión, rebeldía y romanticismo. Su vida personal se entrelazaba con la fama, generando dilemas morales sobre la maternidad y la pareja, pues el matrimonio con José Alberto Castro en 2004 trajo la alegría de 3 hijas, pero también la realidad de compaginar grabaciones intensas con la crianza, lo que generaba momentos de culpa y agotamiento emocional que solo ella conocía en privado. La separación en 2008 abrió una etapa de introspección, donde enfrentó rechazos personales y la presión de reinventarse como mujer independiente, mientras su imagen pública seguía asociada al glamour de las telenovelas, un periodo de inseguridades profundas sobre el futuro y el precio de la visibilidad que la preparó paradójicamente para el encuentro con Peña Nieto, en un contexto marcado por la pérdida reciente de Mónica Pretelini, cuya muerte por paro cardiorrespiratorio tras crisis epiléptica, aunque explicada médicamente, dejó un vacío que coincidió con el florecimiento de un nuevo romance público que muchos percibieron como oportuno en el tablero político. Ese cruce de caminos amplificó la tensión dramática de su existencia, al pasar de la libertad creativa del set a las rigideces del protocolo político, donde cada gesto era analizado y donde la boda de 2010 en la Catedral de Toluca no solo unió vidas, sino que desató debates sobre la validez canónica del proceso de anulación anterior, involucrando al sacerdote José Luis Salinas Aranda, y cuestionamientos sobre posibles aceleraciones influenciadas por el poder emergente, un dilema ético que debió pesar en su conciencia al equilibrar amor personal con las exigencias de una candidatura presidencial en ascenso. Como primera dama, su labor en el DIF incluyó visitas a centros asistenciales, promoción de programas contra el consumo de drogas y apoyo a familias vulnerables, demostrando una inteligencia estratégica y un compromiso genuino que generó admiración en sectores sociales, aunque también críticas por gastos en eventos como fiestas de 15 años y conmemoraciones que algunos consideraron excesivos en contraste con necesidades nacionales más urgentes. El escándalo de la Casa Blanca en 2014 profundizó sus conflictos internos al enfrentar acusaciones de opacidad que contrastaban con su explicación de haberla adquirido con ahorros de su carrera actoral, un momento de caída emocional donde la presión mediática reveló su vulnerabilidad humana y la obligó a endurecer su carácter, pasando de la calidez extrovertida a una reserva protectora que salvaguardaba su familia y su paz mental. A lo largo de los años en Los Pinos, su relación con Peña Nieto enfrentó tensiones crecientes derivadas del escrutinio público y las demandas del cargo, lo que generó dilemas morales sobre lealtad y autenticidad, culminando en el divorcio de 2019, un cierre que permitió un renacer personal enfocado en sus hijas y en un perfil bajo que contrasta con su pasado estelar. Hoy en día su legado combina el impacto cultural perdurable de roles como La Gaviota, que inspiraron sueños en generaciones, con las lecciones de resiliencia ante la fama política, un testimonio de cómo la inteligencia y la fuerza pueden coexistir con inseguridades profundas y cómo el verdadero valor
reside en la capacidad de navegar contradicciones sin perder la esencia humana en un mundo que exige perfección irreal. Esa complejidad emocional sigue importando, porque refleja las tensiones eternas entre ambición personal y responsabilidad colectiva en un México contemporáneo, que debate constantemente el rol de las figuras públicas y el precio oculto del poder, recordándonos que detrás de cada sonrisa glamorosa hay una narrativa densa de sueños realizados y sacrificios silenciosos que enriquecen nuestra comprensión de la condición humana. La intensidad de su ascenso artístico no solo se midió en ratings, sino en la forma en que cada personaje le permitía procesar sus propias frustraciones acumuladas desde la juventud. Cuando las expectativas familiares chocaban con su vocación por el espectáculo, un proceso interno que la llevó a desarrollar una empatía profunda hacia roles de mujeres luchadoras, que trascendían el guión y conectaban con audiencias que veían en ella un símbolo de superación. Las primeras rechazos en el modelaje y las audiciones tempranas forjaron una coraza de determinación que más tarde se manifestó en su capacidad para sostener protagónicos consecutivos sin desfallecer a pesar del agotamiento físico y mental que implicaban jornadas de 16 horas bajo luces calientes y diálogos emocionales intensos. Su relación con figuras de autoridad en la industria como productores y directores estuvo marcada por un respeto mutuo, pero también por la necesidad de afirmar su voz en un medio donde las actrices a menudo enfrentaban presiones adicionales sobre imagen y disponibilidad, un equilibrio que ella manejó con astucia, demostrando inteligencia estratégica al elegir proyectos que ampliaban su rango dramático y consolidaban su estatus. El matrimonio con el Güero Castro representó un oasis de estabilidad que permitió la llegada de sus hijas Sofía Fernanda y Regina, momentos de pura alegría familiar, que contrastaban con las ausencias inevitables por trabajo y que profundizaron su dilema interno sobre el costo de la fama en la crianza, un conflicto que muchas madres en el espectáculo comparten, pero que en su caso se magnificaba por la exposición pública. La disolución de esa unión coincidió con un vacío emocional que el encuentro con Peña Nieto pareció llenar en un timing que algunos interpretaron como providencial, mientras otros veían en él la confluencia de dos mundos ambiciosos, el del entretenimiento y el de la política, un cruce que amplificó las especulaciones en torno a la muerte previa de Mónica Pretelini, cuya explicación oficial nunca disipó del todo las sombras de duda en la opinión pública, un contexto que añadió capas de complejidad psicológica a la nueva relación, al requerir de Angélica una sensibilidad hacia el duelo ajeno y una discreción que probó su madurez emocional. La ceremonia nupcial de 2010 no solo selló un compromiso personal, sino que simbolizó la fusión de dos trayectorias poderosas, aunque las controversias eclesiásticas posteriores sobre la anulación previa generaron en ella posiblemente un conflicto moral interno sobre la integridad de los procesos que facilitaron las unión, un peso que debió llevar en silencio mientras asumía el rol de primera dama con apariciones que proyectaban elegancia y compromiso social. En el DIF, su labor incluyó iniciativas que buscaban fortalecer el tejido familiar y apoyar a la infancia vulnerable, demostrando una visión que combinaba su experiencia personal como madre con la plataforma política para generar cambios tangibles, aunque el contexto de austeridad nacional y desastres naturales generó debates sobre prioridades presupuestales que pusieron a prueba su capacidad de respuesta pública y su resiliencia ante críticas. El escándalo inmobiliario de 2014 representó uno de los puntos más bajos emocionales, donde la exposición mediática implacable reveló grietas en su armadura de compostura, forzándola a confrontar inseguridades sobre su legado. Y la percepción pública, un momento que aceleró un cambio de personalidad hacia una mayor introspección y protección de su círculo íntimo. A través de los años, su evolución mostró una mujer que pasó de la espontaneidad juvenil en los sets a una contención reflexiva en la esfera política, capaz de admirar la fuerza de las causas sociales mientras lidiaba con las consecuencias psicológicas de vivir constantemente evaluada, un proceso que enriqueció su carácter con profundidad y empatía. Su divorcio en 2019 marcó un capítulo de liberación y reencuentro consigo misma, permitiéndole priorizar la relación con sus hijas y explorar una vida alejada de los reflectores donde él silencio se convirtió en una forma de autocuidado y autenticidad. En la actualidad, su presencia esporádica en proyectos artísticos recientes como series donde comparte escena con su hija, Sofía Castro, refleja un renacer que honra su talento original, mientras su legado perdura en el imaginario colectivo como ejemplo de cómo la inteligencia emocional y la determinación pueden navegar las tormentas del poder y la fama sin perder la conexión humana esencial. Esta historia sigue resonando porque nos
confronta con la realidad de que ninguna trayectoria está exenta de sombras y que el verdadero impacto radica en la capacidad de transformar dificultades en lecciones que inspiran a otros a cuestionar narrativas superficiales y a valorar la complejidad detrás de cada figura pública en un mundo cada vez más interconectado y exigente.